Fueron los autores del execrable hecho que hasta las últimas horas de la tarde había cobrado 8 víctimas, todos del regimiento escolta húsares de Junín, del presidente de la República. Fue un 3 de junio de 1989, uno de los primeros ataques senderistas en la capital, aunque el horror ya había convertido a todo el país en una zona de guerra. Y no fue un conflicto armado interno, fue terrorismo, pues no se enfrentaban dos ejércitos de igual a igual. Eran asesinos matando población civil, como el 3 de noviembre del 89 en La Victoria. Este es el sector de la Plaza Manco Cápac en La Victoria, un desplazamiento policial increíble. Se realizaba un paro de sendero luminoso por estas calles, promoviendo lo que ellos llaman el paro armado, el próximo viernes 3. Podemos advertir a 2 personas muertas, tiradas al lado de la vereda. Pero su primer ataque fue la quema de ánforas en Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980. En Lima irrumpieron meses después con perros colgados en postes de luz. El Partido Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, cuyo lema era por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui, desató así la matanza. Su cabecilla, el profesor de filosofía Abimael Guzmán, se hacía llamar presidente Gonzalo y pretendía destruir el Estado para construir otro sobre las cenizas, con el campesino como eje, aunque para eso tuviera que matarlo. Eran pues siguiendo la línea de Mao, ¿no? Era el poder del pueblo que ellos llaman, ¿no? Pero ellos eran el pueblo. Pero ellos eran los que iban a mandar. Un grupo iba a mandar. El resto tenía que obedecer. Y todos tenían que estar igualados. Pero igualados no en riqueza, sino en pobreza. O como decía Stalin, los matas de hambre, que darles un puñado de comida va a hacer que vengan y te laman las botas, te laman los pies. Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorismo, recuerda la lógica cruel de Sendero Luminoso. No fue el primero ni el único, pero sí el Partido Comunista más sangriento, que controlaba al pueblo por el terror. Bien, llegaba a un pueblo, convocaban a la población, reclutaban a los jóvenes, al que no quería ir lo mataban. Y en todo caso tenían que obedecer porque los rehenes eran sus padres o sus abuelos. El otro elemento de crueldad para involucrar en el asesinato, en la lucha armada, o en esta mentalidad destructiva, era que cuando condenaban a muerte a alguien, le quitaban la camisa, lo desnudaban. Y a cualquier que estaba presente, lo llamaban cualquiera, y le daban el puñal, y le decían clávaselo. ¿Es él o eres tú? Todo el pueblo tenía que agarrar una piedra y ir pasando y tirando la piedra sobre la cabeza del condenado hasta despedazarlo. ¿Y qué pasaba si alguien no quería? Lo mataban a él. Sendero voló 335 torres de alta tensión y realizó 200 masacres, y el 92% de sus víctimas fueron civiles. En 1983, en Uchurajay, asesinó a machetazos a 10 personas, 8 de ellas periodistas. 3 meses después, 69 campesinos, entre adultos y niños, fueron cortados y degollados en Lucanamarca. A los niños que lloraban cuando estaban en persecución por la fuerza del orden, le decían a las madres, apriétalo en tu pecho para que no llore. Pero la madre sabía de que si lo apretaba mucho se iba a ahogar. Y decía, sí, o lo ahogas tú, o yo lo volteo y lo abro de piernas así. En 1984, en un crimen que sigue en un juicio sin fin, 108 pobladores de la comunidad de Soras fueron asesinados por Víctor Quispe Palomino, el camarada José, hoy prófugo en el Braem, pero entonces soldado de Abimael. Mataron niños, mataron mamás embarazadas, mataron ancianas, señoras, jóvenes, mataron a todos. A mi padre lo sacaron a las 4 de la mañana, a rastras, a empujones de su cama, como si se tratara de un delincuente, porque claro, para ellos era el enemigo y decía, eres un soplón. Cuando yo quise voltear y no quise mirar,
me agarraron uno de ellos y volteó mi cara para que yo vea específicamente que estaban disparando a mi padre. Las víctimas que por miedo callaban se convertían en cómplices a los ojos de las Fuerzas Armadas que sin saber quién era el enemigo las atacó. Un mundo sin ley ni esperanza. ¿Qué edad tenías cuando perdiste a tu padre? Yo tenía 9 años y éramos 5 hermanos. Después de la muerte de mi padre, mi madre tuvo que obviamente traernos a Lima por en principio resguardar nuestra vida, porque amenazaban todos los días en dinamitar la casa. Andrés Capelletti y su familia abandonaron Huamanga luego que le tomaran esta fotografía despidiéndose de su padre asesinado. Marcial Capelletti Cisneros era un abogado y autoridad aprista, catedrático de la Universidad de Huamanga y un férreo opositor a Sendero Luminoso. Ese día iba a dar un examen a sus alumnos, entró al aula, él tenía más o menos 41 alumnos en el salón de clases, dejó su casaca en su pupitre donde ahí tenía él su arma, y entraron directo al salón de clases en donde él estaba. Patearon la puerta y dieron 2 balazos. De los 2 balazos le cae uno en el hombro y uno en el cuello. Y él, al querer ir a sacar su arma, cae boca abajo y es ahí donde lo rematan en la cabeza de otro balazo. Y con su propia sangre escriben algunas barbaridades en las paredes del aula delante de los 40 alumnos. Es uno de los casi 70.000 adultos, niños, embarazadas, políticos y hasta religiosos asesinados por Sendero, víctimas de sus 1000 atentados que en los 90 ya dominaban Lima, manejando las cárceles y universidades. En 1992, tras volar en pedazos a María Elena Moyano, indoblegable dirigente de Villa El Salvador, destruyeron la comisaría, estrellando un Enatru con 500 kilos de ANFO. Nos avisan que había un atentado en la comisaría de Villa El Salvador, específicamente acá en la comisaría. Entonces hemos llegado de noche, 10 y media de la noche, apagón total, cero luz, no veías nada. Lo único que se veía de acá en la comisaría era fuego y escuchabas balas, bulla, sirenas de policía. Las espectaculares dimensiones de este atentado terrorista en la comisaría de Villa El Salvador convierten a este lugar en un escenario solo comparable con Beirut. Tras la remoción de los escombros durante toda esta madrugada, se extrajo recién hoy los restos del mayor comisario, Guillermo Perkovich Cisneros, de 36 años. Cuando Sendero Luminoso entró a atacar directamente a la capital, no hubo un solo distrito que se salvara de su insanía. Después de lo ocurrido en Villa El Salvador el 8 de abril de 1992, 3 días después, un coche bomba fue estrellado contra la comisaría del Callao, matando a 5 personas, 4 de ellas civiles. El siguiente objetivo fue al día siguiente, la comisaría de Pueblo Libre. Aquí estrellaron otro coche bomba, matando a 2 oficiales más. 2, 3, 4 atentados al día, todos los días, como el Instituto Libertad y Democracia. Y al día siguiente, ya directamente contra civiles, al local de Solgas, en el cruce de las avenidas Javier Prado Este y Aviación. Y el más brutal, el de la calle Tarata, el 16 de julio de 1992. Estamos, por ejemplo, en la terraza del edificio residencial central, en donde observamos que los daños han sido tremendos. Y al frente de este edificio existe otro, que como podrán observar, ha quedado totalmente derruido. Se hallaron restos del rostro y cuero cabelludo de una de las víctimas. Horrorosa imagen de esta pesadilla. 25 muertos, 250 heridos resultaron del atroz ataque en Miraflores. Vanessa Quiroga, de 4 años, hija de una vendedora ambulante, perdió una pierna. Estaba sintiendo mi pierna se rompió. Entonces me llevó al hospital. Sendero Luminoso no era un grupo de 4 o 5 tipos que se dedicaba a matar gente. Sendero Luminoso era una organización terrorista manejada estratégicamente por una serie de divisiones absolutamente bien marcadas. El Ejército Guerrillero Popular, los abogados democráticos, las fuerzas locales, las fuerzas de base.
Y con el sangriento Comité Central cayó Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Capturado pero no derrotado, advirtió lo que vendría. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie, así lo maten. Allí se trazó la delgada línea entre Sendero Luminoso y el futuro Movadef. Guzmán firmó un acuerdo de paz deponiendo la lucha armada, pero sus huestes iniciaron otro plan llamado Amanecer. El plan es borrar la memoria histórica de los chicos, porque ellos no han vivido lo que usted y yo. Y eso se logra controlando el sistema educativo. Por eso es que cuando se conforma la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se habla de conflicto armado interno, en los textos escolares ya no se habla de terrorismo, y Abimael se presenta como una figura, pero no se cuenta la crueldad de sus acciones. La cúpula quedó presa, pero 5.000 terroristas salieron libres para manipular la historia mientras seguían matando. En 1993, 55 ashánicas fueron masacrados. Lo que hace Sendero Luminoso es matar a los hombres de las etnias ashánicas. No a todos, pero sí casi a todos. Secuestrar a las mujeres y posteriormente tener a estas mujeres como esclavas sexuales. ¿Para qué? Para que den a luz a hijos a los cuales ellos entrenan, los actuales pioneritos, y que estos posteriormente sirvan para su lucha armada. Y ese ejército continuó los asesinatos en el Braem. En 2012, una columna de José asesinó al capitán Germán Parra. No me pueden decir que ya no existe el terrorismo o que no ha habido terrorismo. Del 2012 que muere mi esposo, más atrás de él vinieron muchas más vidas que se perdieron. A mi esposo lo embosca una columna de Sendero Luminoso y le disparan en el pecho y lo matan. De un certero balazo lo mataron. Para mí no pasa el tiempo. Todo lo que tenemos que sufrir las mujeres, que nos quedamos con nuestros hijos, de repente hubiésemos querido darles un futuro distinto a nuestras hijas, ¿no? A nuestros hijos. Durante 15 años, desde la base naval, Sendero perfeccionó su plan, infiltrando universidades con el cuento de la reconciliación a través del movimiento por la amnistía y derechos fundamentales. Estamos en contra de esa legislación antiterrorista que es la que se nos está aplicando. En tiempos de no guerra se sigue impulsando a quienes asumimos, en nuestro caso, la vía ideológica marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. El Movadef es un brazo político de Sendero Luminoso destinado a las universidades. ¿Para qué? Para adoctrinar, ideologizar y captar nuevos integrantes y para que jóvenes entren dentro de la organización de Sendero Luminoso. Es una creación de Abimael Guzmán Reynoso con Eleni Parraguirre y que le dan el encargo a Alfredo Crespo y a Manuel Fajardo, abogados ambos de esos terroristas, para que empiecen a nuclear a una serie de senderistas y creyentes en el pensamiento de Gonzalo en esta organización. Entre ellos también está el señor César Tito Rojas. César Tito Rojas, el que acabamos de ver ingresando a la PCM. Sí, él. Él también es uno de los creadores del Movadef. Movadef, el mismo Sendero Luminoso, marxista, leninista, maoísta, vivo y peligrosamente cerca al poder que aún anhela. Como Movadef o FUDEP han fallado al intentar inscribirse como partido político, pero otros miembros alistan al Partido Popular Magisterial, aunque ya no pueden ocultar su origen. El Movadef para todo el mundo está claro que es Sendero Luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? Con 249 firmantes del Movadef en Perú Libre, ni Vladimir Cerrón puede negarlo. Pero hoy afirman que el terrorismo ya no existe. Eso es falso. Que el terrorismo no esté actuando de la misma forma como actuó en los años 80 con fusiles y metralletas, no significa que no exista. Pero el día de hoy tenemos no solamente a altos mandos dirigenciales de Sendero Luminoso que le cambiaron de nombre a CONARE y Movadef, sino también los tenemos a ministros. Que pregunten a sus padres, a sus abuelos, que les cuenten cómo han sido las épocas del terror, del terrorismo, las épocas del 90. No pueden ahora permitir que les laven la memoria.
Dicen que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esta semana, el mayor asesino del país murió sin que nuevas generaciones reconozcan su rostro. Un peligro latente, pues el pensamiento Gonzalo fue creado para burlar la muerte y usar muchas máscaras.